Y lo primero que hay que decir es que en este territorio hay dos posturas dominantes, contrarias, y ninguna de las dos creo yo que esté en lo correcto, ¿no? La primera postura es: la arquitectura no tiene significado, no hay nada que interpretar, pues ves un edificio, pues ahí está el edificio, no hay caso, no hay necesidad de tener una semiología de la arquitectura. La arquitectura no codifica, no comunica, nomás es lo que es. La postura contraria es una postura muy popular que te dice: la arquitectura va a comunicar significado eminentemente de manera cultural. Va a depender de quién la ve, de dónde viene, qué edad tiene, te hablan de factores socioeconómicos, etc. Nosotros, sin embargo, queremos recalcar una cosa importante. El único contacto que un ser humano tiene con la arquitectura, como dice ahí, es a través de los sentidos. Si no tienes tus sentidos, ni siquiera sabrías que existe el espacio arquitectónico. Antes de poder hablar de la cultura, la convención o de cualquier otra cosa, tenemos que estar conscientes que no puedes saber ni interpretar más en la arquitectura que lo que tus sentidos son capaces de darte. Segundo punto ahí, el cerebro le da prioridad a la vista para interpretar. De todos los sentidos que tenemos, los estudios de neurociencias, de neurología, nos han indicado que cuando se trata de saber qué es lo que estoy viendo, el cerebro le va a hacer caso mayormente a lo que ve, no a lo que escucha. Un ejemplo de esto muy simple que todos ustedes probablemente han experimentado es cuando van al cine y en la pantalla ven una cara que mueve la boca y ustedes oyen que esa cara habla, ¿sí? A pesar de que sus oídos son perfectamente capaces de detectar que el sonido no viene de ahí de esa cara, viene de unas bocinas que seguramente están a los lados de la sala. Pero su cerebro, cuando ve la contradicción entre lo que ve y lo que oye, le va a creer a la vista y dice: no, la que habla es la cara que está ahí enfrente y no las bocinas que están acá atrás. Por otra parte, los otros sentidos tienen sus especialidades que van a ser importantes en la arquitectura. El olfato es el sentido más potente para recordar. En la arquitectura a veces se nos olvida que los materiales de la arquitectura en sí tienen características olfativas. No es lo mismo estar en un edificio antiguo hecho de piedras húmedas que estar en un edificio, no sé, de Europa del Norte hecho de pura madera de cedro, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso va a tener mayor impacto sobre nuestra evocación, nuestras memorias, que sobre la identidad del espacio. El sonido afecta nuestro estado emocional, otra cosa que cualquiera que le guste la música sabe, ¿no? Hay música que te pone alegre, triste, etc. En el caso de la arquitectura, va a afectar sobre todo nuestra percepción de la espacialidad y nuestra percepción de nosotros mismos en ese espacio. Por eso, por ejemplo, la arquitectura que está enfocada a lo divino tienden a ser espacios muy duros, con mucho eco, que te hacen sentir lo grande del espacio y lo pequeño que eres tú. Es un factor sonoro de la arquitectura. A veces la gente dice: lo sonoro no me interesa como arquitecto porque pues ni modo que ponga una bocina o qué. Pero hay una dimensión sonora importante en la arquitectura que nos habla de la espacialidad. Y finalmente, el tacto, que va a afectar en mucho nuestra forma de comportarnos dentro de un espacio. Un piso blando nos empuja a caminar con más precaución, instintivamente, que un piso duro que nos empuja a movernos de una manera más eficiente, ¿sí? Entonces, el tacto se transmite en la arquitectura a través de los pies, cuando caminamos el espacio, y se va a transmitir también de manera directa cuando usamos el mobiliario, etc. Para interpretar la arquitectura, nosotros vamos a apelar a un trabajo que he venido desarrollando ya a estas alturas desde hace pues, como 20 años, que es esta cosa que se llama la teoría de las reacciones emotivas. Y la teoría de las reacciones emotivas nos recuerda que los sentidos, ustedes y yo tenemos ojos que ven a color, tenemos oídos que escuchan el sonido, etc. No porque la naturaleza dijo: ay, sería muy bonito que tengan sentidos para ver qué bonita es la naturaleza, sino porque la naturaleza nos dio esos sentidos para sobrevivir. Tiene una función de supervivencia. Y por esta razón, no es posible que ninguna especie, ni la nuestra ni ninguna otra, reaccione, como se ha creído hasta hace poco, de manera enteramente subjetiva. Si nuestros antepasados se hubieran enamorado de los incendios forestales, se hubieran muerto, ¿no? Si a nuestros antepasados les hubieran dado asco las frutas maduras, pues se hubieran muerto de hambre.
En general, nuestras reacciones emotivas están adaptadas para responder a configuraciones típicas, y ahí pueden ver una formulación más o menos simple de esta teoría de las reacciones emotivas. Dice que para cada persona, para cada ser humano como ustedes, cada tipo de configuración va a provocar un tipo de respuesta emotiva, ¿sí? Estamos hablando pues de una subjetividad colectiva, de una subjetividad compartida. Es cierto, la arquitectura la experimenta cada uno de ustedes en lo personal, pero la experimenta como miembro de la especie humana. La otra cosa importante que tenemos que aclarar, que poco a poco se va haciendo más conocida, pero todavía le falta difusión, es que todos los estudios sobre fisiología de la percepción visual ya lo tienen bien claro. Todos los seres humanos, traigamos lentes o no, somos 4 ojos. Todos. ¿Sí? Todos tenemos 2 sentidos o 2 sistemas visuales que funcionan por separado. Tenemos un sistema visual que ve nada más en blanco y negro, que lo tienen todos los mamíferos. En general, los mamíferos no ven a color. Cuando ustedes se pasan 3 horas escogiendo el color del vestido para el perrito, pues hay que aclarar que el perrito no se va a enterar porque no ve a color, ni su gato tampoco prefiere nada porque le gusta más ese color. En general los mamíferos ven en blanco y negro nada más, nosotros también vemos en blanco y negro, y esa visión de blanco y negro tiene una función específica que es la de navegar. La función de la visión en blanco y negro es saber qué tanto espacio hay entre yo y la pared que está ahí atrás, qué tanto espacio hay entre yo y el piso que está aquí abajo. Eso quiere decir que el arquitecto que no compone tomando en cuenta los tonos del espacio que está componiendo, no está componiendo el espacio. Porque aunque físicamente el espacio esté ahí, el usuario del espacio no lo puede apreciar de ninguna manera más que en blanco y negro, ¿sí? Hay investigaciones que se realizaron aquí cerquita en San Diego, en la UCSD, donde gente que tuvo un problema médico, donde perdió nada más la visión en blanco y negro, pero conservó la visión a color, podía decir, yo sé que aquí hay gente, pero no tengo idea dónde está. Si le das la mano, no sabe para dónde dar la mano, porque sabe que estás ahí, te ve a color, pero no puede decir dónde estás. No pueden cruzar la calle porque saben que hay autos, pero no saben si esos autos están parados, vienen, van, recio, despacio. No tienen ninguna idea del espacio si no tienes visión en blanco y negro, ¿sí? Pues eso quiere decir que toda la composición del espacio que tú quieras que sea percibida por el usuario del espacio arquitectónico va a depender esencialmente de tu uso de los tonos. Por otro lado tenemos la visión a color, ¿sí? Y la visión a color nos va a decir qué es ese espacio y cómo deberíamos de sentirnos y comportarnos en ese espacio. Creo que ustedes, a pesar de la calidad de las imágenes, que no es la mejor, pueden darse cuenta de que en la versión en blanco y negro, es la misma foto, partida en 2, y del lado del blanco y negro es ligeramente más fácil entender la profundidad y la espacialidad que del lado izquierdo, donde se aplana un poquito la imagen con el color. No sé si lo alcancen a percibir, pero espero que sí. ¿Podemos pasar a la siguiente? El uso del tono tiene algunos principios relativamente simples. Imagínense ustedes que están en un lugar completamente oscuro. Todo es negro para todas partes y no se ve nada. Y de repente ustedes ven una pequeña luz. ¿Qué creen que van a hacer? Van a caminar hacia la luz, ¿verdad? Ahora, ¿tienen alguna buena razón para creer que lo que hay ahí es bueno para ustedes? No, en realidad no tienes ni idea qué hay en la luz. Pero es la única referencia que tienes, así que vas a... Y lo mismo les pasaría si estuvieran perdidos en medio de una ventisca, de una nevada, y todo fuera blanco por todos lados, y ustedes ven una sombra en alguna parte, van a caminar para allá. Y van a caminar para allá sin importar si lo que hay ahí es algo que les sirva para algo, ¿no? Si no importa, es la única referencia que tienen. Y nadie caminaría hacia un espacio sin referencias. Van a buscar una referencia para dirigirse. Y esa base tan simple va a determinar, por ejemplo, que una composición como esta, la gran mayoría de las personas, si no reciben una indicación, si entran a este espacio que representé aquí, van a tender a salir por la puerta que está de la derecha y no la del fondo, porque tienes un contraste tonal más claro del lado derecho, cosa que puedes después enmascarar con color, por supuesto, ya en la versión real de la arquitectura, pero es nada más un ejemplo muy simple. Las pláticas aquí son muy cortitas, ¿sí? Es un ejemplo muy simple
de cómo funciona el tono en la arquitectura, no nada más para saber qué tan espacioso o reducido se ve un espacio, sino también nos va a decir cómo va a caminar la gente. Van a caminar por el centro de la habitación, se van a pegar a la pared, van a usar una puerta o no, va a depender del uso del tono en la composición arquitectónica. Aquí tienen otro ejemplo más o menos de cómo funciona el tono en la percepción del espacio, y es relativamente fácil notar que la imagen, es exactamente la misma imagen por supuesto, pero en la imagen de la izquierda parece haber más profundidad, mientras que en la imagen de la derecha, de hecho, el piso, a pesar de las líneas de fuga, parece como que se levantara un poquito, ¿no? Parece casi como una rampa, ¿sí? Y esto resulta nada más por el tono, porque los tonos oscuros van a tender a bajar nuestra percepción de un plano de superficie y los claros lo van a tender a levantar, ¿no? De la misma manera, los tonos oscuros tienden a retrotraerse hacia el fondo, dando la sensación de más espacio, y los claros a venirse hacia el frente. Entonces ahí tienen ustedes otro detalle que tienen que tomar en cuenta a la hora de componer en arquitectura el uso del tono para generar estas sensaciones de espacialidad. Muy importante ver que hay una diferencia fundamental entre usar un plano tonal, esto es, por ejemplo, una pared de un solo tono, de un solo color, a utilizar una gradiente tonal, que es cuando tenemos una variación gradual en el tono. En arquitectura, por supuesto, se podría lograr esto con pintura, podrías hacer una gradiente con pintura, pero también, por supuesto, mucho más fácil se logra utilizando la iluminación, ¿verdad? Basta con que tengas iluminación de un lado y del otro no, para que generes una gradiente tonal. Y tenemos que saber que cuando hay una gradiente tonal, el cerebro humano lo va a interpretar siempre como una tensión dinámica, ¿sí? La forma más fácil de imaginarse cómo funciona esto, pues imagínense que hay dos pasillos, ustedes pueden tomar cualquiera de los dos, uno empieza clarito y se va oscureciendo, el otro empieza oscuro y se va aclarando. ¿Cuál creen que van a tomar? Siempre van a caminar del oscuro hacia lo claro, es instintivo, el más alto porcentaje de los seres humanos va a hacer eso. Una cosa que quizá no marqué al principio y es importante, cuando hablé de la teoría de las reacciones emotivas decía ahí configuración típica y ser humano típico. Y decimos típico porque nunca estamos en la posibilidad de decir 100%. O sea, siempre va a haber una persona rara que va a caminar derecho hacia la oscuridad o que va a interpretar lo oscuro como más ligero, etc. Siempre va a haber la excepción, ¿sí? Pero estamos hablando de tipicidades muy altas. En los experimentos que hemos hecho hasta ahorita, todo esto que les estoy platicando el día de hoy se refleja en un libro de aplicación práctica que traemos por ahí, que es un curso de semiología para artistas y diseñadores. Y este libro deriva de experimentos. Hemos hecho varios experimentos, seguimos haciendo experimentos. Y en estos experimentos lo que hemos visto es que la tipicidad es muy, muy alta, ¿sí? La norma en investigación científica es que buscas que tus resultados sean 55% o más para creer que son significativos, porque si no, pues sería el puro azar, ¿no? Como aventar una moneda. Pero nosotros de repente obtenemos resultados del 90% o más, lo cual es pues muy, muy, muy significativo, ¿no? Finalmente, hay que recordar que la visión, hasta ahorita habíamos estado hablando de la visión en blanco y negro, que nos habla del espacio en cuanto a su estructura, pero ¿qué aporta la visión a color? Tenemos que recordar que aunque, como lo vimos en una plática de un colega allá arriba hace un ratito, ciertamente hay connotaciones culturales en el color, o sea, que las culturas le asignan valores simbólicos a los colores, hay que recordar una cosa muy importante. La naturaleza no nos dio visión a color porque el mundo se ve más bonito. La naturaleza nos dio visión a color porque la visión a color es un analizador químico que nos dice cuando algo es nutritivo, venenoso, cuando algo te quema, cuando algo está frío. Para eso sirve la visión a color, ¿sí? Entonces, hay patrones de color a los que nuestros antepasados se han enfrentado durante miles de años, millones de años, que nos producen reacciones emotivas típicas que no van a desaparecer nunca, sin importar la cultura de la que vengas. El caso típico que estamos viendo aquí, dos configuraciones muy, muy típicas. La configuración del incendio forestal, por ejemplo, nos produce, ¿qué? Estrés, ansiedad, ¿no? Y eso es natural. Imagínense, como les decía en un principio, si sus antepasados fueran tan subjetivos como nos dicen hoy en día, ¿no? ¿Sí han oído eso, no? Cada quien ve algo diferente en una obra de arte, ¿lo han oído decir? La experiencia es totalmente única. Suena padre, ¿no? Ahora imagínense que fuéramos una especie tan chistosa, que de a de veras fuéramos así.
y uno de sus antepasados hubiera dicho, me encanta ese incendio forestal para sentarme a comer fruta. Se murió, ¿no? Y otro dijo, a mí los incendios forestales lo que me producen son una sensación de paz, me voy a sentar aquí a meditar. Se murió también. ¿Cuáles quedaron? ¿Cuáles de nuestros antepasados quedaron vivos? Esa mayoría a la cual los incendios forestales les produce estrés y corren. Simple, ¿no? Cosa que no se nos había ocurrido. No por el color, por el calor más bien. Eso es parte de la reacción emotiva, por supuesto. Pero ¿qué pasa cuando estás lejos? Los animales, afortunadamente por eso seguimos estando aquí, son bien truchas. Normalmente corren bastante antes de que les llegue el incendio. Es más, corren antes de que pase un terremoto, ¿no? ¿Me explico? Hay configuraciones típicas que van a producir reacciones típicas y tienes razón. Las configuraciones nunca tienen un sentido aislado. Estoy simplificando porque es una plática de 15 minutos, ¿no? Pero bueno, ciertamente las configuraciones, como dije muy al principio, incluyen los sentidos como del olfato, el tacto, etcétera, etcétera. En este caso estamos simplificando nada más respecto del color, pero dándole seguimiento a lo que dijo el compañero, les voy a decir una cosa. ¿Qué gente, en dónde han usado la configuración del incendio forestal en arquitectura durante siglos y ha funcionado? Como aquí todos son muy sanos, a lo mejor no lo saben, pero los antros desde hace siglos han usado esta configuración, donde ciertamente son lugares cerrados, calurosos, donde normalmente hay luz roja o amarilla, puntual, con bordes difusos, etc. ¿Y por qué hacemos los antros parecidos a los incendios forestales? ¿Por qué querríamos provocarle estrés al usuario de ese espacio arquitectónico? Pues para que consuma, ¿verdad? Pues ahí tienen un ejemplo muy sencillo, y por supuesto, si es cierto, no es nada más la luz, no es nada más el color, también es el calor, la temperatura. Y así se ha utilizado en la arquitectura durante muchísimo tiempo. Y luego pues tienen el ejemplo contrario, ¿no? Lo que sería un paisaje templado, de un clima templado, seguramente algo así como en primavera, que nos produce la sensación de vitalidad y tranquilidad. Estamos tranquilos pero vitales, activos, porque eso es lo que se requiere en ese momento del año, ¿no? ¿Ya es la última? Sí. ¿Pasa? Sí. Ahí está. Entonces, como ya no me queda un minuto, vamos a cerrar. Es, por supuesto, mucho más complejo que lo que yo pueda decir en este momento. De hecho, es más complejo que lo que dice el libro. Tengo otro libro que es la explicación a fondo de por qué es como es. Pero es muy importante para ustedes, por lo menos, darse cuenta de que si lo que van a hacer es arquitectura o cualquier otro tipo de composición, especialmente visual, tienen, por supuesto, que tomar en cuenta los códigos culturales y convencionales de su público, que son importantes, pero tienen que saber que por debajo de esos códigos hay reacciones instintivas, milenarias, que son universales, que nuestros experimentos nos arrojan que sin importar la edad, el estrato sociocultural, la cultura de la que vienes, el país, etcétera, etcétera, mayormente estas configuraciones típicas producen típicamente la misma respuesta emocional en las personas. Y lo sabemos hoy en día, porque hoy en día ya rebasamos aquella psicología del informante, ¿no? Donde le preguntabas a la gente, ¿qué piensas cuando ves esto, no? Porque la gente te puede decir las cosas más locas cuando tú le preguntas qué piensan, que pueden ser o no lo que sintieron, pero hoy en día lo que hacemos es observar su cuerpo. Les enseñas las imágenes y mides su temperatura corporal, su dilatación pupilar, la vasoconstricción en la piel, etcétera, etcétera, y entonces puedes saber si una imagen los tranquilizó, los estresó, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ya no necesariamente vamos a confiar en qué cree la gente o qué quiere decirte la gente que sintió, sino realmente qué fue lo que le pasó a sus cuerpos. Y en cuanto empezamos a medirlo así, vemos que la tipicidad es altísima. Entonces mi recomendación para todos los asistentes el día de hoy, pues es no olvidar esta parte que se ha dejado tradicionalmente muy descuidada, y darse cuenta que cuando ustedes hacen arquitectura o cualquier otra cosa que es para ser percibida por el público, tienen que tomar en cuenta los mecanismos reales que las personas tienen para percibir. No mecanismos imaginarios de percepción, no cosas mágicas que están en alguna parte, quién sabe dónde, sino de a de veras cómo funciona un ojo, cómo ese ojo se conecta con un cerebro y cómo ese cerebro manda una serie de químicos a tu cuerpo que te hacen sentir una emoción, ¿sí? Entonces, básicamente es lo que les quería platicar hoy. Es un tema complejo, lo compactamos lo más que se pudo.
los invito al que le interese. El libro se llama Curso de Semiología para Artistas y Diseñadores. Lo publica Zona Límite, se puede comprar en línea o se puede comprar físicamente en la escuela que está en Playas, que es donde yo trabajo. Y para la gente que realmente quiere entender el tema más a fondo, pues está el Tratado de Semiología, que ya nos explica científicamente por qué sería de esta manera que lo estamos diciendo. Y creo que con eso es suficiente. Gracias. Agradecemos al doctor Jiménez. ¿A alguien que tenga alguna pregunta o comentario, alguna inquietud? Tenemos tiempo para una pregunta. Sí, adelante. ¿Cuál sería la diferencia entre semiótica y semiología? Ya, bueno, el término semiótica, etimológicamente hablando, quiere decir lo que tiene que ver con el significado. El término semiología, etimológicamente, quiere decir el estudio del significado. Nosotros nos decidimos por el término semiología como disciplina de estudio y por semiótica como objeto de estudio. Es decir, piensa en una letra, la letra P. La letra P puede ser roja, puede ser azul, pero eso no cambia su significado. Esos colores de la letra no son semióticos en la letra P. Pero ¿dónde está el palito y dónde está la bolita si es semiótico? Porque si yo la invierto horizontalmente se convierte en la letra Q. Y si yo la invierto verticalmente es una D o una B. ¿Sí? Entonces hay partes de una letra que son semióticas y hay partes de una letra que no son semióticas. Y eso lo estudia la semiología. ¿Alguna pregunta más? Bueno, voy a hacer entrega. Adelante. ¿Adelante? No, yo le hice. Ok. Vamos a hacer entrega de la